En el día de hoy hablaremos de los grafitis en nuestra isla. Sí, los grafitis. Estos se remontan a los tiempos del Imperio Romano y se hacían de carácter satírico o crítico. Estas inscripciones se veían en lugares públicos, aludiendo a temas sobre protestas, anuncios, profecías y así compartirlas con los demás ciudadanos. Pero en nuestros días, en donde existen medios más eficaces para diseminar un mensaje o un arte, ¿crees que actualmente debe ser la norma para una ciudad como método de expresión pública? Invitamos a un amigo que no reside en Puerto Rico para que nos diera su opinión y entrevistamos varias personas al respecto. Si quieres conocer sobre este tema, quédate con Puerto Rico a pie. ¡Veamos! Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Puerto Rico a pie. Mi gente, en el día de hoy voy a hacer una caminata un poquito especial y le voy a explicar por qué. Tengo un amigo que aprecio un montón. Él estudiamos juntos y hace unos añitos atrás, era como unos 10 o 12 años atrás, él se fue a vivir a los Estados Unidos y no hemos perdido contacto, siempre nos llamamos y nos mantenemos en comunicación, pero usted sabe que no es lo mismo cuando la persona está acá en la isla. Lamentablemente hace unos días atrás, su señor padre pues falleció, vino a la isla para comparecer, ¿verdad?, con su familia, etcétera, etcétera. Pues entonces a raíz de esto me dijo, mira Ángel, ¿tú crees que sea posible que me puedas buscar al aeropuerto? Y dije, pues claro hermano, buscar al aeropuerto. Entonces pues dimos una pequeña vuelta por un área donde él en un momento dado visitaba y fue por el área de Santurce. Y entonces, pues como él ve el canal allá en el estado que está, él está en Connecticut, me dijo, mira Ángel, ¿tú crees que sea posible que hagamos una caminata en Santurce? Que hace tiempo que yo no, ¿verdad?, que no bajo allá, que no veo cómo está eso allá. Y yo le dije, pues mira, no hay problema, Pedrito, nada, lo voy a recoger ahora donde se está quedando. Y aprovecho este momento para darle a todos los familiares de él y amistades mis condolencias y que tengan mucha paz en su corazón. Todas esas familias roenas, de parte de Ángel, de Puerto Rico a pie, muchas bendiciones y para adelante. Bueno, acabo aquí de llegar. Pedrito, ¿qué es lo que hay? ¿Cómo estás, papá? ¿Estás bien? Estoy ready. ¿Cómo te sientes? Bien, bien ahí. Parte de ella, tú sabes. No te preocupes que vamos por ahí a pasar un día y te voy a llevar. ¿Dónde es que tú quieres ir? No, vamos para Santurce. Quiero dar una vueltita por Santurce. Saludos por ahí, ¿cómo te estás? Este es el Burguito. Ángel. El Burguito, el duro. El duro, el Oye, duro. qué bueno verte, hacía tiempo que no venía por ahí. Ah, chacho, sí, hace tiempo. Pero lo que no cambia es el andarcito, ¿verdad? No, ya yo solo conozco yo lo veo allí en Ponce y yo dije, ese es Gil, el que Ese es Gil, de lejos se conoce. Ya tú sabes, en la isla. Estaba en la de Tron. allí lo que pasa es que pues, ¿Eh? no me hicieron mucho caso. Para Santurce, papá. Santurce. Para que Gil vea Santurce cómo está. Él está pensando que eso es como hace 20 años que él caminaba por allí. No ha cambiado. Dile cómo ha cambiado eso. Eso es un lujo caminar por esas calles. Ay, No, hermano, vayas así. Hay que correr. Ay, mi No le iba a madre. decir que fuera en traje, con un traje, porque no lo iban a atender en los restaurantes. Vaya, güey. Era con el vino, era con el vino. Corto, de playa. Diablo, papá. Él es tu Calor. No lo van a conocer ya. Bueno, se me cuida. Sí, Buen no, día. pero- Nos vemos, Rafa, te cuida, papá. Igualmente. Vamos, te cuida. Disfrute. Bueno, Pedrito, cuéntame, ¿cuáles son tus expectativas de Santurce? Porque ya tú lo viste parcialmente, te sorprendieron un par de cosas allí, ¿verdad que sí? Bueno, no está como antes, que tú podías caminar por ahí y eso, pero bueno, como están hablando los vecinos también, que no... No, pero fíjate, más o menos está, ¿verdad? No es que la cosa esté mala, Sí, sí. pero ha cambiado un poquito. Lo que sí lo que te diste cuenta es que hay un poquito de graffiti, básicamente en todo el área de Santurce. Y no fue lo mismo graffiti que tú viste cuando bajamos. Vamos a entrar al corazón de Santurce y vas a ver cómo está Santurce. Hay varios lugares chéveres, ¿verdad? Por no compartir y pasarla bien allí. A ver si desayunamos. Vamos a una panadería que hay aquí en Carolina que se llama Panadería Fernández. Vamos a comer, toma un poquito de café. Usted sabe que siempre el café no puede faltar.
Y unas avenitas, una harinita, algo ahí para llenar, porque después vamos a comer, vamos a almorzar chévere. 2 cafés. Yo quiero pocillo, el mío pocillo. Con café, término latte. Sí, yo quiero pocillo. El mío termino medio. Aquí Wanda nos está preparando los cafecitos. Mira, Una avenita. y una avenita. Ahora está con avenita. Es que vamos a comer. Puerto Rican Coffee. Sí. Es que Son unos tornillos que ellos hacen con queso, que son riquísimos. ¿Dónde están? Para mostrarlo por ahí. Miren, si usted viene por aquí, por el área de Carolina, si quiere comer un tornillito ahí de queso que sabe riquísimo, mire, esos que están ahí, palos estos tornillitos, saben riquísimo. ¿Quieres uno o para No puedo. otro día? Gracias. ¿Cuál es su nombre? Roberto Rosario. Mira, Roberto me vio ahí babeándome por el tornillo de queso y me dijo, Te iba a dar una servilleta, pero primero el tornillo, ¿me entiendes? y me convidó, me dijo, no, yo te lo voy a pagar. Y entonces, pues mira, yo voy a obedecer. Sí, claro. Y la diabetes, usted corre y ya, manda. Estamos- Ay, la Gracias, Roberto. Sí, sí, Vamos, mírenlo ahí. Mire, mi gente, esto es un palo. Si usted tiene la Tornillo oportunidad de venir queso. aquí, ay, Dios mío, riquísimo, mire. Gracias, Roberto, muy amable, hermano. Muy amable, se me cuida, gracias. Mire, me voy a comer ahora la harina de maíz que está bien rica. Miren ahí. Harina. Mire, ya aquí con calma le voy a mostrar el tornillo. Eso está relleno de queso. Y de verdad que es una tentación. Bueno, Pedrito, vamos por ir para abajo. Mire, todo está excelente. Esto está ubicado, esta es la Roberto Clemente, esta es la panadería Fernández, muy buena. Cafecito bien chévere, servicio, ya ustedes saben, y la gente que lo visita, pues son mejores todavía. Seguimos con Puerto Rico a pie. Acuérdate, si no te has suscrito al canal, suscríbete. Puerto Rico a pie. Dale like y comparte todos los videos. Mira, completamente gratis, aquí no tienes que pagar nada. Mira, aquí ya estamos llegando al Walmart de Caroa. Mírenlo aquí. Bastante grande este Walmart. Yo diría que es uno de los más grandes en el área. Pedro, y me acabo de encontrar un suscriptor por ahí. Vamos a conocerlo. ¿Cómo tú estás, hermano? ¿Cómo estás? Voy a saludarte por ahí. Mucho Nelson, gusto. Nelson. Mira, Nelson nos ve. Nelson, cuéntame que lo hago todo bien, que está por eso de las compritas. Haciendo la compra y pues para casa que iba. Y me lo encuentro ahí de frente y digo, no puede ser que este hombre está aquí. Y mira qué pequeño es el mundo, ¿ah? Vamos a caminar. Yo le estaba diciendo a Nelson que vamos a caminar ahora en Santurce. Ah, qué Vamos a dar bueno. una vueltita por Santurce para llevarnos mira, a Pedro, Pues, que él jangueaba por ahí por Santurce y quiere ir allí a ver qué ve. pues nos vemos, cuídense. Un placer, hermano, y gracias por ser Y- suscriptor del canal. hermano. igual. Se me cuida. Gracias, Saludos. gracias. ¿Qué es lo que tú vas a buscar, Pedro? lo que necesito es buscar una mesita para mi mamá, para que ella coma, esté cómoda ahí en la casa. Mira, si no me equivoco, eso queda para allá, para el lado izquierdo. Yo creo que a mano derecha es que está. Mira, Pedrito, ya conseguimos la... Chacho, la verdad que yo debo trabajar aquí para el Sí, sí. Mira, Este Walmart es bien diferente al Walmart que yo voy allá. ¿y cuál es la diferencia, pa? Sí, estos tienen, allá son más diferentes, son más compactos. Acá este tiene más. O sea, que este es más grande a lo que tú te refieres. Sí. Allá tienen unas cosas que aquí no hay, pero bueno, yo me pierdo Más aquí. variedad, Más variedad, exacto. Mira la mesita. Yo tengo un gato que dejó mi papá está en la casa de los vecinos. Se llama Farruco. Voy a comprar una comidita para dejársela ahí a ellos. Quiere la mesita rosita. O sea, cosas de él, ¿verdad? Personales. Yo no voy a entrar en eso, pero la quiere rosita. Para mi mamá. Ah, ok. Tú sabes, esto Ok. es para que ella se sienta bien Barbie. Mira la comida del gatito. Mira, Pedro, y en cuanto a los precios, ¿cómo tú ves esto acá, los precios? Comparación allá con Eric. Bueno, acá están un poquito más altos, un poquito más caros. Un poquito más caro. Sí, en Connecticut estamos más abajo. Es que pues ya tú sabes que los taxes allá, a pesar de todo, es la mitad de lo que te cobran aquí en Ibu. Ok. Es la mitad. Allá te cobran la mitad. Pues allá es como 6. Ok. Sí. Mira, vamos por las cajitas estas automáticas. 7. Pues mira, este es un viejo amigo de muchos La años, familia del de barrio. la familia del barrio. Buenaventura. Es la Sí, cosa, también. de la gente buena del barrio. Son Y ya tú hermanas. sabes, son Las hermanas. nenas de ella.
Mira, estas son las hijas de ella. Mira, ella me dice que ve el canal. Claro que sí. Ave María. Personas que ya llevaba tiempo que no ven a Walmart y lo Allá le decimos, ¿dónde tú vas? A la tienda de los boricuas. Ajá. Aquí que están los boricuas, a los Walmart. Qué bueno. Ah, Bueno, Me dio gusto verte. se me cuidan, gracias. Saludos. Mira, vinimos a casa un momentito a tomar la primera Kimbo. Kimbo, rápido. A Kimbo. Tú llegaste a ver a Kimbo antes de irte, ¿verdad, Pedro? Sí, Kimbo se acuerda de Kimbo, mí. mira, Kimbo tiene ya 14 años. Eres bien bueno. Mira. Mira, Ah, mira. fíjate, ya cayó. Sí, tendido. ah. Mire, mi gente, acabo de salir de casa, me acabo de topar con mi vecino. Ustedes saben que los vecinos aquí somos hermanos y yo quiero que lo conozcan, es el amigo Rafa. Saludos Rafa. a todos y bendiciones a todo el mundo. Mira, Rafa, vamos a anunciarte porque este tipo es tremendo electricista y él brega con piscina y hace de todo. Yo le voy a dejar el numerito de teléfono ahí abajo, mire, por aquí abajo se lo voy a dejar. Por si usted está interesado, Mira. llame a... míralo ahí. Míralo. Mira el teléfono ahí, mira. Aprovechar. R Full. Trade Company en la página en Facebook lo encontramos. Mira, se meten en el Facebook y lo van a encontrar ahí. Mi vecinito, de la que desde que nos mudamos aquí, el hombre me ha ayudado un montón. Es una persona muy buena. Bueno, es que todos los vecinos aquí son Oye, buenos. bueno, De verdad que sí. así mismo es. Pero Así mismo Rafa es el duro. es. Saludos y muchas bendiciones para todo el mundo. Estamos, papá, pues te me cuida, brother. Estamos aquí en el barrio donde yo me criaba, tienen a Farruko, el gato del viejo mío, y vamos a llevarle una comidita aquí, como mi papá hacía. Venga, tráelo de él. Era Farruquín ahí. Hacer el gatito. Ese es el gato que era el viejo. Y somos vecinos. ¿Cómo están? Sí, Estamos, mucho gusto. Muy bien. Todo bien, gracias a Dios. Romalda. Ellos están bregando con Farruko. Era Farruko. Farruko está lo más lindo, Farruko está lo más lindo. Sí, pero Farruko es medio traicionero. Es medio traicionero. Mira. Sí, él tira. Sí, Farruko es medio traicionero. Él le mete las manos a cualquiera. No como Kimbo, Sí, como Kimbo. que está viejito también. Sí, pero este tira a morder. Yo te voy a dejar, papá. Bueno, Familia. que con lleve vida. buen viaje. Bien, Ya tú sabes. Bueno, y ya comenzamos la caminata. Y entonces, para que me dé su impresión, si él ve algún tipo de cambio, por ahí vamos a llegar a Santurce, Avenida Ponce de León, y por acá es el condado. Usted llega por ahí, llega a la Avenida Ashford, todo ese sector ahí es el condado. Pero nosotros vamos, mire, para el otro lado. Así que, Pedro, a medida que vayamos entrando, tú me vas a decir tus impresiones de cómo está esto ahí. Bueno, Pedro, ya empezamos aquí, mira. Mira. ¿Qué has notado hasta el momento? Esto yo no lo veía. Estos grafitis así. Es la que esto me llama la atención ahora. ¿Verdad? Nada de esto se veía. Sí, ahora han cogido de hacer mucho graffiti por ahí los muchachos. Sí. Por aquí yo creo que está Peguizú y después cambiaron a... Correcto, en un momento fue diablo. Pedro, te fuiste bien para Sí, atrás. no, Eso era yo- para los 90 por ahí. Algo early. así. Eso antes era Peguizú y después fue Egipto. Sí, yo me acuerdo ahora, lo pasamos jangueando por aquí. Vamos a ir más adelantito para mostrarle dónde era esa discoteca. Pero mira, tú tienes razón, Pedro, yo no me había percatado de esto. Mira aquí también, ¿verdad? En el área que tú vives en los Estados Unidos, este tipo de situación sucede así en área urbana. Sí, bien Sí. triste. Tuve como que... no se ve bien, mano. Esto es triste. Lo que me estaban mencionando es este local que está aquí. Esto creo que era Peguizú antes, sí, Peguizú, Ajá, algo así. y después fue Egipto. Miren esto. Sí. aquí. Ahora mismo no tengo idea qué es esto acá. Miren, aquí antes, si no me equivoco, ahora hay un IHOP. Esto en un momento dado fue un Ponderosa. Pedro, ese ve quien lleva mucho tiempo ahí, ¿sabes? Sí, ese sí. Ese sí yo me acuerdo. Sí, lleva un montón de años ahí. Sí, solo lo visitaba por las noches nada más. Por las noches que yo visitaba eso. Mira, Pedro, mira cómo están los grafitis ahí. Todo el mundo tiene un graffiti. Esa es la moda. Ahora es más. Como que es más. Si usted está viendo este video, a medida que voy pasando por toda la Ponce de León, van a ver uno que otro graffiti. Deme su opinión, si usted cree que se ve bien o si usted cree que no se ve bien. Pero miren esta área, miren. Miren ahí. Y a medida que vamos caminando, siguen las paredes, ¿verdad? Con este tipo de graffiti.
Mucha gente le dice arte urbano. No sé ni cómo catalogarlo, pero ahí vamos. Bueno, Pedro, ya estamos en la avenida Ponce de León. Estamos full. Y miren, todo esto ha cambiado Sí. bastante. Nunca había visto ese hotel. Vamos a cruzar allá, yo creo que hay más. Duro. Estamos en la avenida Condado, que es la que interseca al otro lado a la Valdoriotti, de Santurce. Y mira ahí, Pedrito. No se salva una pared aquí. No se salva. Mira, Pedro, te pregunto, cuando tú venías por acá a esta área que visitabas, ¿esto estaba así antes? No, cacho, no. No, eso no se veía. Esto es como una moda que surgió como, yo te diría como después de los 90. Empezaron a grafitar así, pero no estaba así aquí en el área de Santurce. Como que se veía más, no se veía eso, mira. Mírate el zafacón, mira. No perdona ni el zafacón. Mira ahí. Wow, sí, ahí, Sí. de verdad que Es como, no sé, ellos le llaman un arte, ¿verdad? este es el Teatro Ambassador. Y yo recuerdo, Pedro, cuando yo era muchacho, mis papás venían aquí al cine. Sí, claro, mira. Esto está desocupado también y lleva un tiempito que está desocupado. No sé qué litigio pueda tener, pero de igual forma, mira. Exacto, esto es. Mira, ¿qué te puedo decir? Ni se salva el teatro. Ay, mi madre. Mira, ahí uno. Esto es algo, este teatro, esto era algo icónico. Ay, no sé por qué hacen esto, ¿verdad? Yo no entiendo, ay. Ahorita sí tengo la oportunidad, voy a ver si le pregunto a varias personas. A ver qué piensan. Y fíjate, me gustaría hablar con personas jóvenes. Porque, pues, para conocer su opinión. Mira, Pedrito, mira ese edificio. Ese era el retiro De tiro, de los de emperadores actividad de energía energética. eléctrica. Ajá. Ahí también Eso la está gente por abandonado. ahí en su scooter. Es que como que las áreas donde Están cierran la cerradas, cortina, sí, ellos ahí. ponen rápido y hacen. Su arte hacen ahí, graffiti. como un arte que ellos hacen. Sí. Sí, eso hacen allá también, eso pasa en Conérico también. Pero ¿es tan marcado como acá o son algunas áreas, Pedro? No, son algunas áreas donde hay más vigilancia, eso no va a pasar. Ok. ¿Entiendes? Ahí tú sabes, donde hay más vigilancia o no, pasan esto. Eso es lo que pasa. Mira este edificio aquí, Eh, en marcha a la hora. Sí. ¿Ves? Este está clean. Ese está clean. Ya tú sabes que esto parece que hay vigilancia aquí. Eso antes no estaba así, eso no se veía así, mira aquí. ¿Qué está haciendo? Mira ahí, Pedrito, mira cómo está eso, mira. Sí, una Una guaguita. guaguita ahí. Ya tú sabes. Metieron su graffiti también. Mira los edificios Sí. de allá también. Toda esa área, mira ahí. Oh, eso no estaba así antes, ¿verdad? Bueno, hace años atrás, ¿ves? ¿Verdad? Yo quería sacar un ratito porque yo me acuerdo de mis tiempos, que uno jangueaba por aquí, pero ya tú sabes cómo es. Eso está bien, Bien diferente. hacho, sí. Bien diferente. Mira, este es un edificio aquí que está en construcción. Sí, y esto se ve que esto nos remodelaron. Sí. Sí. Se oye que están trabajando ahí. Sí. Mira ahí. Le hicieron también en la parte de atrás, no se pueden apreciar unos graffiti también. Sí. Miren aquí. Un edificio que está Ah, en mira, remodelación. en remodelación, sí. Este otro también está vacío. Y veo también que tiene unos poquitos de graffiti más. Mira, Pedrito, aquí al frente tienen un sector donde tiene food truck. Se Ajá. llama el Food Truck Park. Y Ok. vamos a dar una vueltita para ver. Seguro. Esto se ve chévere aquí. Mucho ambiente. Ah, Tienen dos o tres. Esto ve, viste. áreas aquí. Esto no se veía. Sí, antes ese concepto era, Pedro, de Este concepto los no se food veía. trucks no se veía. Cosita tan bonita aquí. Sí, pero se ve chévere. Sí. Vamos a darle una pequeña vueltita para ver más o menos qué es lo que hay aquí. Miren por toda esta área. Mira, tienen aquí de food truck, allá tenemos otro, al fondo tenemos otro. Tienen un área, mire, de comer lo más chévere. No sé si la pueden apreciar ahí. Pero nada, vamos a moverlo porque quiero que vean parte de... Miren aquí este otro food truck. Miren aquí, la chona. Miren aquí. Miren este que está aquí. Pokéball. Está lo más chévere, ¿verdad? Que está bueno venir a visitar esto aquí. Mira, Pedro, mira. Mira esta puerta. No se salvó tampoco. Ándate. Mira, yo creo que aquí era la tienda Raola, si no me equivoco. Eso es así. En eso esta es. esquina aquí. Esta era la tienda Raola. Esto aquí, Ahí pues, ese edificio.
Sí. Mira, yo en un video, Pedro, comenté que el viejito mío me compró mi primera cámara fotográfica en esta tienda. Eso era un Best Buy antes. Exacto, un Best Buy. Un Best Buy. Mire, esta es la icónica calle Serra. Se las voy a mostrar. Todo esto que está por aquí abajo Sí. es la calle Serra. Esto está plasmado de murales a ambos lados y se ve lo más bonito. La verdad que hay Sí. mucho arte urbano. Los artistas, mire, no sé si les voy a acercar ahí la cámara. No sé si pueden ver ese edificio. Miren todo como está pintadito. ¿Verdad? Estos muralistas, tengo entendido que hay muralistas que vienen hasta de otros países a hacer su arte aquí. Y es un lugar precioso. Un día voy a ver si me doy la vueltita por la calle Serra y les muestro parte de esas obras de arte. Ya vamos a dar la vuelta por el otro lado. Bueno, pues, ¿qué te voy a decir? Esto antes no estaba así, era los building clean. Ahora todo es grafiti por todos lados. Bien urbano. Y Creo que estoy allá. se ve bien, Pedro. Bueno, mira esto. Este por lo menos se ve un poquito más elaborado, pero hay unos que no están así. Ah, ¿Qué tú piensas, Pedro? algo nítido, ¿verdad? Pero Fíjate, yo no me atrevo a opinar, Yo, ¿verdad? yo creo que si lo hicieran quizás en un lugar que estuviera demarcado para eso, pues mira, es una expresión de arte, se vería bien, Exacto. pero el hacerlo por ahí a diestra y siniestra, ¿sabes? En cualquier lado, como que no sé, como que no, debe haber un poquito de orden. Yo sé que quizás Sí, pues sería completamente diferente a lo que ellos quieren, pues ellos representan otras cosas, pero la realidad es que, no sé, como que no, como decimos acá, A lo mejor tú le preguntas a unos jovencitos y dices, no, eso está cool. no, me voy a detener por ahí, le voy a preguntar a varias personas a ver qué me dicen. sí. Y tengo dos jóvenes aquí que no quieren salir en cámara, pero ellas me van a dar su opinión. Y su nombre es, Mi nombre es Nayeli, el mío no es mí. se las voy a describir, ¿verdad? Pues son dos mujeres jóvenes, quizás pues unos veintitantos, profesionales, y pues nada, me van a hablar en relación a, estamos comentando fuera de cámara, si todo lo que nos circunda a nosotros es arte o es vandalismo. Dime tu opinión. Pues mi opinión, la realidad es que hay un gran por ciento que es vandalismo, pero hay un pequeño por ciento que se especializa en lo que es arte, que no, a veces no lo valoran lo suficiente, incluso le hacen vandalismo a ese arte. Pero la gran mayoría de lo que hay en las calles de Puerto Rico es vandalismo. Son pocos los que se están dejando ver con su arte y los que lo aprecian como tal. Bueno, al igual que ella, hay artes que son hermosos, preciosos y que también pues le hacen vandalismo, pero hay áreas donde no necesariamente tiene un arte y lo ves con palabras soeces, dañan prácticamente la estructura. O sea, para mí está como balanceado, está entre el arte y hay otros que son vandalismo total. Que hay una página, de hecho que es una de las que ha sufrido, ¿verdad?, lo que es vandalismo, se llama Artecade, la pueden seguir en redes sociales. Es un chico que se encarga de llevar unos mensajes significativos sobre la historia de Puerto Rico y sobre lo que está pasando en Puerto Rico, y ha sufrido mucho, pero mucho ataque en redes sociales, mucho hate, mucho vandalismo en sus obras de arte como tal. Así que después que él pasa ese trabajo, ¿verdad?, desarrolla ahí sus disciplinas, viene alguien y con un spray pues le daña su Es trabajo. correcto. Caramba, triste. Nada, jóvenes, muchas gracias por haber cooperado con esta entrevista. Que me cuidan. Me encontré una suscriptora y está lo más contenta. Yo también estoy contento. A mí me encanta que me detengan y me digan, mira, Ángel, y voy a entrevistarla aquí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Cari. Cari, Mucho saludos. gusto. Pues, cuéntame, ¿qué haces por ahí? Pues estoy paseando con mi abuelo ahora mismo. ¿Qué tú piensas de todo esto, de todo esto que sucede en el área de Me Santurce? encanta, me Ok. encanta. Hace tiempo que no vengo para acá, me encanta ver todo el arte que hay aquí. Ok. Sí, más en Río Piedra, que está bien bonito. Ok, te pregunto, ¿tú crees que todo es arte o hay algunos que se pueden catalogar como vandalismo? Bueno, yo creo que todo es arte, porque a la hora de la verdad la gente tiene derecho a expresarse. Muy amable. Gracias. Y gracias por ser suscriptor del canal, se me cuida mucho. Saludos. Y saludos a su, ¿cómo se llama ella? Cere, que le Un sa- encanta mirarle a usted, Ah. él se duerme con sus videos. Ajá, mira qué Sí. bien. Así que un saludo para ella. Gracias, Me mucho cuida, gusto, vamos. se cuida. Mi gente, mire, usted sabe que siempre yo me detengo a tomar un cafecito y esta vez me detuve en un lugar que a mí me encanta, que se llama la Hacienda Miramar. Brenda y yo venimos mucho aquí de vez en cuando a comernos algo. Aquí el amigo Michael nos está confeccionando, mire, ese cafecito.
Vamos a ver ahí, a ver si Michael tiene buena mano. Fino, fino, fino. Vamos, gracias, Michael. Chévere. Mire, nos estamos dando el cafecito en la Hacienda Miramar. Aquí el ambiente es chulo, una tranquilidad. Entonces, tiene un área frente al negocio. Son unas mesitas. Mira, hay una vegetación bien bonita. Entonces, está tomando este cafecito aquí, mire, mirando toda esta área y mirando todas las personas que nos rodean. Estando aquí tomándome este rico pocillito, vino por ahí una de las empleadas, le agradezco mucho. Y miren lo que nos trajeron, miren qué cosa más linda. Miren qué lindo. Esta gente siempre me pone a mí a comer. Vamos a probar esto. Se ve riquísimo, miren. Se ve rico, vamos a ver. Riquísimo. Me llama mucho la atención esto. Les voy a mostrar. No sé si ven ahí, es un pancito que tiene como un relleno de huevo. Vamos a probarlo. Muy bueno. Mira, aquí tenemos una galletita que tiene un dip. Vamos a probarlo. Fino, este sí que sabe rico. Bueno, bueno. Y estos rollitos me dan mucha curiosidad. Vamos a probarlo. Riquísimo, está muy bueno. Con el cafecito. Ay, María, dale que el café está excelente. Si no te has suscrito al canal, suscríbete. Puerto Rico a pie. Mira, dale like, comparte. Y en este video que estoy haciendo hoy, que es controversial, comenta si estás de acuerdo o no con los grafitis. Mira, en todo Puerto Rico. Aquí a la amiga Madeline. Madeline, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Bien, gracias a papá Dios. Mira, estoy sorprendido porque me encanta el ambiente aquí de la hacienda. De verdad que es un remanso de paz en el área metropolitana. Este lugar lo utilizan muchas personas para compartir. No sé si te fijaste en una Sí, mesa estoy viendo allí, por ahí, que hay la una gente. pareja jugando. Miren qué chévere. Aquí viene mucha gente a meditar, vienen muchos jóvenes también, personas mayores. Mira qué bien. Y siempre este es el ambiente espectacular. Entonces yo veo que ustedes tienen un extenso menú ahí porque vi también que tienen comida. Sí, nosotros preparamos desayuno todos los días. Mira qué bien. También hacemos almuerzo, más también tenemos comidas precocidas. Tenemos una neverita allí donde puedes degustar todo lo que tenemos aquí. Ay, María, y una cosa, mira, que de verdad, Madeline, que está riquísimo es este café, de verdad que está riquísimo, se la comieron ahí. Madeline, muchas gracias por, ¿verdad? A la por, orden. por recibirme aquí en la hacienda, de verdad que estoy súper contento de estar aquí visitando. Me encanta, tengo que volver. Pues muchas gracias a ti por esta oportunidad que me das y seguimos con Puerto Rico a pie. Eso es, muchas gracias. A la orden. Vamos a seguir por ahí caminando. Mire, la gente le he preguntado mucho, pues como que da un poco tiki, no se atreven a comentarme en relación a los grafitis como tal. Y no creo que sea un plus, al contrario, le quita tanto y tanto a nuestra ciudad capital. Y es innecesario hacer esto. Qué curioso está eso, ¿verdad? Eso está nice. Ahí los personajes de República Dominicana y Boricua. Estados Mira si tú Unidos. conoces ahí, mira a ver. Ya Bueno, tú tienen sabes. el nombre. Mi gente, Roberto Clemente, Roberto Clemente ahí. Carolina. Mira, Tito Trinidad, Mónica Puy, Cupey. Juan Marichal. Mira, mexicano, Julio Sí, César Chávez, sí, sí. Iván Rodríguez. Mira, El Caballo, Johnny Johnny Ventura, Ventura. Rafael Itiel, Daddy Yankee, Juan Luis Guerra, claro que sí. Era la leyenda de Héctor Lavoe. Mira por ahí, mira qué chévere está, de verdad que qué curioso. de Ya verdad esto que- se ve más. Bueno, en mi opinión, ¿ves? Está nice, nice. Esto está en todos lados. El graffiti esto está en todos lados. Y pues, esto no se puede evitar. Esto es como una moda ahora. En todos lados te hacen un graffiti. No te digo que es bueno y malo, pero hay unos que les gusta, son fan de esto, otros no. Hay de todo un poco. Ya Pedrito se va. Déjame decirle aquí, mira, compay, te traje al nene Sano y salvo. Sano y salvo, Disfrutaron. sí, vacilamos por ahí. Qué bueno, Vio a qué Santurce, que bueno. él quería ver a Sí, Santurce. un raya en Santurce, hace años yo no veía Un eso. ratito y- por ahí. Ha cambiado un poquito, ¿no? Sí, Porque exacto. Está todo, bueno, Todo. mucho graffiti por ahí eso, pero Sí, Eso es así. exacto. son La otros juventud, tiempos. la Sí, juventud. Eso, exacto. son otros tiempos ahora. No Pero podemos- me alegro que lo haya pasado muy bien. Ahora coger frío. Un poquito de Un frío. poquito de frío. Ya tú sabes. Y será hasta el próximo video con Puerto Rico a pie. pie.